a partir del proyecto Trayectoria sí estamos perdidos, pero sobre un tema que es muchísimo más amplio que eso, que es la persistencia y la sistematicidad del asesinato de líderes sociales en nuestro país. Entonces, bueno, yo quisiera arrancar como justamente por donde parte un poquito el proyecto de Ana María, que es de la idea de que Rafael Uribe Uribe, em, digamos que es o fue el primer gran asesinato de, digamos, un líder político que se constituyó como un magnicidio o como un asesinato de un líder social de la manera que los entendemos hoy en día. Y bueno, eso fue hace ya 1914, hace 106 años. Em, y un poco hablar de cómo ese asesinato de Rafael Uribe Uribe se vuelve como el principio histórico de la figura del líder asesinado en Colombia y del asesinato de la oposición o de anular a la oposición a través del asesinato. No sé si quiere arrancar quizás Enrique, que conoce un poco, que conoce muy bien la historia de Rafael Uribe Uribe y de su asesinato, para darnos un poquito de contexto sobre eso. Espérame que hay que quitar tienes apagado el micrófono. ¿Ahí me Ahí. oyes? Sí, ahí ya te oímos. Entonces, el asesinato de Rafael Uribe Uribe, como lo demuestra el libro ¿Quiénes son?, fue el fruto de una conspiración urdida con mucho cuidado, con mucha anticipación, y hecha de modo que aparecieran como únicos participantes los dos, las dos personas que fueron llevadas a juicio y culpadas por el asesinato, Galarza y Carvajal. Pero el libro ¿Quiénes son? Demuestra que Galarza y Carvajal eran apenas los instrumentos ejecutores y que los autores intelectuales del crimen eran personas de la alta clase política y de la alta clase social de ambos partidos. Esa es la conclusión a que llega Anzola Samper y que se debate durante el juicio de los dos asesinos, en donde el libro de quiénes son es el eje de la discusión y genera pues grandes ataques contra Anzola Samper y contra su libro. Y finalmente se emite un fallo diciendo que solamente Galarza y Carvajal eran los únicos culpables contra todas las evidencias. Es más o menos pues la síntesis de lo que pasó. De lo que pasó. No sé si en ese contexto ya también como cuáles podían ser las razones por las que había el interés en matar a Rafael Uribe Uribe. Bueno, en primer lugar, habría que remontarse un poquito al gobierno del general Rafael Reyes. El general Rafael Reyes decidió gobernar con una parte del Partido Liberal, que era la que dirigía Rafael Uribe Uribe después de la Guerra de los 1000 días. El liberalismo se dividió en dos facciones irreconciliables, que eran la de Uribe Uribe y la de Benjamín Herrera, o sea, los liberales y los radicales, que eran los del general Benjamín Herrera. El atentado contra el general Rafael Reyes en 1906, no tanto contra él como contra la figura de Uribe Uribe, que estaba participando en el gobierno de una manera decisiva. Los enemigos de Uribe Uribe, que eran los mismos que menciona Anzola Samper en su libro, eran, comenzando por el arzobispo de Bogotá, por toda la clase dirigente conservadora y por parte de la clase dirigente liberal, decidieron que Uribe Uribe era
un socialista y un comunista peligroso y que había que acabar con él. Entonces, ese atentado contra el general Reyes tenía por objeto sacar a Uribe del gobierno. Al eliminar al general Reyes, eliminaban también a Uribe. Como el atentado contra el general Reyes fracasó, y pues Uribe siguió siendo jefe del Partido Liberal, de la parte no radical. En 1914 se sabía que si Uribe llegaba a las elecciones de 1918 sería elegido inevitablemente porque tenía una extraordinaria popularidad entre el pueblo liberal. Entonces decidieron asesinarlo para evitar que alcanzara la presidencia. Ok, entonces, bueno, con eso último que dice Enrique Santos, que creo que es clave, no sé, Sara, si quieres hablar un poco tú, porque es el caso repetido de muchos otros líderes que también tienen una gran popularidad, que están próximos a quizás poder llegar al poder y son asesinados justo antes de que eso suceda o muy cerca de que eso suceda. Entonces, un poco como ese inicio histórico, pero también puede ser sociológico, político, de aniquilar a los líderes antes de que puedan, ¿no?, llegar a ejercer el poder. Sí. Bueno, ahí hay varios aspectos y tiene que ver con la formación histórica, pues, del país. Hay que tener muy en cuenta, decía Gerardo Molina en su libro sobre las ideas socialistas, que Colombia fue primero antisocialista. Antes de que llegaran las ideas socialistas a Colombia, Colombia ya era antisocialista. O sea, esto para decir que las élites, la clase dirigente en Colombia era muy conservadora. Entonces, cualquier intento de reforma dentro de sus mismos partidos, y el caso de Rafael Uribe es uno, él es como una especie de disidencia dentro de su propio partido, como lo será también Jorge Eliezer Gaitán, acercándose también al ideario socialista. Entonces, cuando la clase dirigente de Colombia ve que hay al interior de su propio partido, hay unas personas que se acercan, que tratan de modernizar la estructura de ese partido y que se acercan al pueblo o digamos, a los intereses populares, pues son vistos como enemigos y son asesinados. Esa es un poco la historia de Colombia y tiene que ver con que, a diferencia de otros países de América Latina, acá, por ejemplo, no hubo una revolución, como por ejemplo en México o en Bolivia, y las clases populares realmente nunca se integraron al Estado. Acá tenemos una clase, unas élites que han sido siempre las mismas. Entonces, hemos sido gobernados por las mismas familias que se pasan el poder de mano en mano, y realmente no ha habido una revolución, no ha habido como un acercamiento con otros sectores populares, y la razón por la que asesinan a estas figuras importantes son justamente como porque hay un miedo a que Colombia haya una transformación social. Entonces hay un aspecto muy importante, no solamente es preguntar, que es una pregunta recurrente en estos momentos, de quién dio la orden, ¿no? No es solamente sobre los autores intelectuales de los asesinatos. Yo creo que algo muy importante que necesitamos rescatar es por qué se dio la orden. O sea, es entender cómo esos procesos históricos que permanecen, y yo creo que uno muy importante es el de que en Colombia nunca se hizo una reforma agraria. Ese es un punto que todavía resuena después de muchísimos años. Y es increíble, por ejemplo, ver cómo un censo de 1961, un censo agropecuario, no, la muestra agropecuaria de 1954, esto lo dice Darío Fajardo en sus escritos, él es un especialista en el tema de tierras,
muestra una elevada concentración de la propiedad que 60 años después se registra en el anterior censo agropecuario del 2014. Casi que tenemos la misma estructura de tenencia de la tierra después de muchísimos años. Entonces ahí vemos una resistencia de unas élites terratenientes a, pues a no permitir que las tierras sean usadas, pues sean repartidas a los campesinos, que es lo que siempre pues han pedido, o que sean usadas para la agricultura o para otros usos diferentes a los que ellos siempre le han dado. Entonces yo creo que es importante entender justamente estos procesos que se trasladan hasta la actualidad, y yo quería empezar con eso, pero bueno, ya lo voy a decir al final de mi intervención, es pues que expresar toda mi solidaridad con la Colombia humana, porque pues en las últimas 24 horas han sido asesinados 2 de sus líderes. Y tiene que ver con la misma historia, pues Gustavo Petro y la Colombia Humana es un movimiento que ha podido acercarse al pueblo y que tiene pues en su origen tiene mucha acogida pues en los sectores populares, y bueno, y también la misma historia de él como un ex guerrillero que entregó las armas, ¿no? Entonces vemos cómo desafortunadamente la situación se repite, y yo creo que hay que explorar y hay que entender es cómo salimos de esta situación. O sea, al tiempo que entendemos que tratamos de entender por qué es que eso está pasando, también hablar de cómo podríamos salir de esta situación. Vale, gracias, Sara. Yo quería en ese sentido un poco, Diana, o pues a través de Somos Defensores y también de Asociación Minga, nos apoyaron mucho para el proyecto Quiénes Son, con la información y los datos pues de los líderes sociales que han sido asesinados desde la firma del acuerdo, inclusive desde antes, que la idea es que el proyecto pueda continuar y tener en cuenta también asesinatos que están registrados desde antes del 2016. Pero hay una cosa también en eso que hablábamos con Diana que ha cambiado un poco, y es de esas como mega figuras muy reconocidas que eran, digamos, el blanco de asesinatos en ese momento, figuras muy, muy públicas con una popularidad grande. Pasamos quizás a un asesinato que está más diseminado en muchos líderes, ¿no? Que no son una única gran figura, o sea, no se está asesinando al mismo Petro, sino a muchos líderes que acompañan, digamos, ese proyecto político o esos proyectos políticos. No sé si nos quieres hablar tú un poco de eso en relación con, pues, con el trabajo de Somos Defensores, Asociación Minga y de diferentes organizaciones de derechos humanos. Sí, Alejandra, muchas gracias por la invitación, y de verdad me complace mucho estar en este espacio con Enrique Santos Molano y con Sara Tufano, pues porque son personas que están siempre permanentemente en una lectura de contexto y convocando a la transformación, que es lo que necesitamos. Y yo quisiera, antes de darle paso a la respuesta de la pregunta que me formulas, decir que cuando Sara dice que la clase política era muy conservadora, yo digo que sigue siendo muy conservadora. La clase política tradicional colombiana no solamente ha sido conservadora, y lo es, sino que también ha sido muy criminal, porque escondiéndose, que es lo que nos muestra este proyecto de Odeón, quiénes son, siempre hay una treta que muestra que son otros particulares, que no tienen nada que ver con el Estado, que no tiene que ver nada con la clase política, que la clase empresarial y los que gobiernan son pristinos. Nada de eso es cierto. Ese es un elemento que se mantiene y tiene todo que ver con lo que Sara también dijo frente a lo de Colombia Humana y esta campaña contra Gustavo Petro, que es un hombre que lleva más de 30 años luchando todo el establecimiento contra Petro. No lo han podido matar, entonces siempre pretenden destruirlo de muchas maneras. Y eso se mantiene. Pero además otro elemento es que esa clase política todavía
mantiene en esencia intronizado el sentir de la Constitución de 1886, una Constitución que solamente aceptó el bipartidismo y engendró toda esta anomalía que nosotros cargamos como supuesta democracia. Y por eso hay que luchar por la Constitución de 1991, porque la Constitución del 91 es más liberal, es más democrática, es más amplia, más participativa, pero pues obviamente esa clase política sigue manteniendo esos preceptos ultraconservadores que se manifiestan en la violencia. Y para darle respuesta a la pregunta rápidamente, decir que efectivamente desde hace más de un siglo a los liderazgos sociales y políticos de oposición, o por lo menos que no se ciñan a los preceptos conservadores de este país, los aniquilan físicamente. Y en esa tragedia la cargamos históricamente gracias a esa clase política, con algunos elementos adicionales. Uno es que cada cierto tiempo generan unos contextos donde sacan unas excusas o unos mantos para tapar quiénes son los que están detrás de esos crímenes. Entonces, en esa época de Rafael Uribe, pues hicieron toda la argucia que el proyecto muestra y que Enrique Santos nos decía, pero luego está el conflicto armado o está primero la violencia, que se llamó el periodo de la violencia, y la tapan con un frente nacional. Luego dicen que es la guerrilla y hacen una guerra sucia, y esa guerra sucia mata a líderes sociales, y entonces argumentan que es un problema del conflicto armado. Entonces ahora que el conflicto armado ya las FARC no están, entonces el problema no son las FARC, sino es el narcotráfico, y cada cierto tiempo acomodan todo este discurso para justificar esos asesinatos, esos crímenes, y hacer ver que no es el Estado. Y el Estado tiene todo que ver, el Estado en su conjunto, porque aquí hay unos gatilleros, de acuerdo, unos sicarios, de acuerdo, pero quienes protegen a esos sicarios, a esos criminales, a esas bandas, y generan todo ese contexto que no tienen garantías, es el Estado. La fiscalía que hace la Procuraduría históricamente que ha hecho frente a ese flagelo, los gobiernos y bueno, y toda la institucionalidad en su conjunto, incluida la justicia y de las altas cortes. En fin, creo que el establecimiento tiene todo que ver en la responsabilidad de todos estos crímenes que siguen pasando, y es como si nada pasara. Pero ahora sí, un elemento importante, y es que a diferencia de los años anteriores, hoy tenemos una esperanza, y es que la sociedad se ha movilizado más. En el pasado, por todas las estigmatizaciones, por el miedo y por toda esa matriz de opinión negativa frente a los líderes sociales que siempre los ubicaron de un lado del conflicto, eso se ha desbaratado un poco con el acuerdo de paz, y hoy hay una opinión más crítica de lo que pasa, más sensible frente al tema, y hemos visto importantes movilizaciones ciudadanas, inclusive de los medios masivos de comunicación, que han tenido mucha responsabilidad también en contra del asesinato de los líderes sociales. No sé si alguno como que quiera agregar algo más antes de pasar a Ana María. Sí. Sigue. Ah, bueno, Enrique, dale, Enrique. Enrique. Ana María y después. O bueno, Sara, si quieres ir diciendo. Bueno, cualquiera. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Diana. Sí, no, cuando yo dije que las élites han sido muy conservadoras, pues lo han sido antes, pero lo siguen siendo, ¿no? Y yo creo que ella habla de mencionó unos elementos claves que yo quisiera retomar, que tiene que ver con las formas democráticas que ha tomado nuestro régimen. El hecho de que no hayamos tenido, digamos, una dictadura militar de varios años, como ha pasado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en otros países, pues hace que nuestro sistema, que nuestro régimen haya sido considerado democrático, a pesar de haber sido llamado también democracia restringida, cerrada, de haber sido una democracia adjetivada de alguna forma.
para mostrar, o para indicar que pues ahí había una contradicción con una democracia que convivía con unos grados muy elevados de violencia, pues que con un conflicto armado tan largo como el que todavía tenemos. Entonces, yo creo que ahí los procesos de paz han tenido un papel muy importante, porque como les decía antes, aquí no ha habido una revolución que haya integrado a las clases populares en la conducción del Estado. No ha habido movimientos populares que hayan llegado al poder después de pues, muchísimos años. Entonces, los únicos cambios que estas élites tan conservadoras que a partir del Frente Nacional se unen, antes había una disputa entre élites liberales y conservadoras, pero el Frente Nacional hace que sean, que digamos que se unan y pues ya no haya una diferencia entre los partidos. El único horizonte histórico que han tenido, el único cambio a nivel político e ideológico, no económico, porque el modelo de desarrollo nunca se ha cuestionado, ha sido el acuerdo de paz. Los acuerdos de paz han sido como esas pequeñas ventanas de esperanza que ha tenido Colombia en relación sobre todo al tema de la apertura democrática, porque el tema agrario de sustitución de cultivos solo se ha puesto sobre la mesa en este último acuerdo. Pero en el tema de la apertura democrática, que siempre se ha cuestionado y que justamente la guerrilla nació justamente por eso, han sido puestas sobre la mesa a través de esos acuerdos de paz. Entonces, nosotros vemos que las élites nunca han logrado como que sobrepasar esos puntos estipulados en esos acuerdos de paz y nos toca a las fuerzas sociales y populares que hay en Colombia desarrollar esos temas y llevarlos a cabo porque vimos en este mismo instante, estamos viendo cómo las élites encarnadas pues en el santismo no pudieron implementar el acuerdo y no pudieron incluso ponerse de acuerdo para garantizar una sucesión que impidiera el hacer trizas la paz, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces las élites han sido y son incapaces de transformar este país, no lo quieren hacer y ese es el papel, es el trabajo de los movimientos populares que hay en Colombia. Por eso el 2022 tiene que ser enfocado a eso. Y como un último elemento que tiene que ver pues con esto de los acuerdos de paz, es que ellos al impedir todas estas pues, transformaciones de índole política y económica, etcétera, pues también han hecho que la sociedad en su conjunto sea contraria a cualquier tipo de cambio. Es decir, a partir de los años 80, cuando llega al poder, cuando va llegando al poder una clase política vinculada al narcotráfico, y se va incrustando en el poder y es la que está gobernando ahora, vinculada al narcotráfico y al paramilitarismo, lo que hace es transformar, digamos, su punto de vista particular en el punto de vista de toda la sociedad. Entonces, lo que hemos siempre visto como un miedo al socialismo primero, al comunismo y ahora al castrochavismo o al neosocialismo, pues realmente, y esa pesadilla, digamos, que las élites le han pintado a la gente pobre para que no vote por otras opciones y vote por sus verdugos, eso que le han pintado a ellos, esa pesadilla, ese futuro negro, si en Colombia hay un cambio y hay una transformación social, es realmente nuestro presente. O sea, es lo que nos han ofrecido, lo que le han ofrecido al país estas élites, es lo que le pintan como una pesadilla a las personas. Entonces, cuando dicen que que por ejemplo la Colombia Humana va a expropiar o cualquier otro movimiento político que ocupe el papel de la Colombia Humana, porque ahora es la Colombia Humana, pero en el futuro puede ser
otro, pues realmente es lo que ellos han venido haciendo durante todo este tiempo. Por ejemplo, en el tema de la tierra, pues ha sido un acaparamiento de tierras en manos de unos pocos. Entonces yo creo que ese es un nudo que hay que desenredar, porque como Colombia no ha vivido nada diferente a lo que estas élites le han ofrecido, pues es muy difícil imaginarnos un futuro, una utopía, ¿sí? Un futuro mejor que el que hemos tenido. Y yo creo que es importante, pues los movimientos sociales y populares y las fuerzas alternativas tenemos que trabajar muchísimo en explicarle a la gente cómo sería un país diferente. No sé, Enrique, que querías ahí intervenir. Sí, quería hacer unas puntualizaciones de tipo histórico para que veamos como una secuencia de cómo se han venido repitiendo todos estos sucesos hasta nuestros días. En la Asamblea Nacional Francesa, cuando los jacobinos estaban enfrentando la furia de sus opositores, que estaban reclamando pues, que iban demasiado lejos, les dijo Robespierre, es que ustedes lo que quieren es una revolución, pero sin revolución, ¿no? Eso mismo lo vemos aquí cuando se produce el movimiento del 20 de julio de 1810. Antonio de Nariño propone una primera reforma agraria. Propone que las tierras de los encomenderos se les devuelvan a sus legítimos propietarios, que eran los indígenas originarios, y que se repartan esas tierras no solo entre los indígenas, entre los campesinos y entre todos los que las están trabajando. Eso desató una cadena de odio contra Nariño y contra su movimiento, que terminó en una guerra civil y terminó pues en el fracaso de los propósitos iniciales de la revolución. Más adelante vino el movimiento de los artesanos, que por primera vez y única vez en nuestra historia llevaron un poder popular a la presidencia de la República con el general José María Melo. Las élites se organizaron desde luego y se dijeron que era el ejército constitucional y que Melo era el usurpador y los artesanos eran los criminales, y finalmente los acabaron a sangre y fuego. Es un gobierno que duró 9 meses y que en esos 9 meses hizo una serie de reformas realmente excepcionales que no se han vuelto a hacer en el país para favorecer a todas las gentes que necesitaban que un gobierno las gobernara para ellas, no para las élites. El caso de Uribe es semejante. Uribe propone que se mezcle el socialismo, el liberalismo con el socialismo, de modo que eso revitalice el partido. Y lo califican de comunista, desatan contra una campaña de odio realmente aterradora hasta que finalmente lo matan. Sucede lo mismo con Jorge Eliezer Gaitán, que habla de instaurar ideas socialistas en Colombia. Viene otra de la campaña de odio contra Gaitán, lo pintan como el monstruo y lo matan finalmente también. Y exactamente eso es lo que está sucediendo ahora con Gustavo Petro y con la Colombia Humana, que le han dedicado contra ellos una campaña de odio para pintarlos como los enemigos del país. Y pues esperemos que esta vez el desenlace no sea el mismo que tuvieron los otros líderes. Y ahora hay un aditamento. Han iniciado el asesinato de los líderes sociales, el asesinato sistemático, organizado. Y uno dice, ¿pero qué pasa con las autoridades? Pues es que las autoridades son cómplices. Las autoridades saben quiénes son los que están matando a los líderes. Y no solo saben quiénes son, sino que además son indiferentes a eso. Entonces matan líderes campesinos, asesinan líderes indígenas,
líderes de derechos humanos. Y esto todo es obra de la clase terrateniente, que es la que realmente maneja este país. Los dueños del 90% de la tierra y que quieren que sean dueños del 100%, ¿no? Que cualquiera que tenga un pedazo de tierra que no sea de los terratenientes está en peligro. De modo que hay otra cosa muy perversa que se viene dando desde hace un tiempo, y es la forma como las élites se las arreglan para desacreditar la política y para desacreditar las elecciones y para desacreditar las instituciones democráticas. Entonces le han hecho creer a la gente que el Congreso no sirve para nada porque eso es un nido de ratas y todas las instituciones políticas, las elecciones las han desacreditado, que a la gente ya le da pereza ir a votar y se produce ese gran abstencionismo que tenemos, que es lo más peligroso que puede haber para la supervivencia de la democracia y de las instituciones democráticas. Así que lo que nos toca con miras al 2022 es hacer una gran campaña de concientización política, de que la gente entienda que el Congreso es malo porque eligen a gente que no debe estar allí, o porque los abstencionistas permiten que esas gentes sean elegidas. Hay que decirle a la gente, tiene que ir a votar, tiene que entender por quién vota, quiénes son los que realmente van a favorecer la democracia y a favorecer el desarrollo del país y el progreso de las clases populares. Que hay una cosa muy grave y es que en este momento los pobres no quieren que los identifiquen como pobres. Les parece que eso es humillante y entonces eso también los pone en una situación realmente compleja. Va a ser un trabajo muy, muy complicado y muy difícil convencerlos de que ser pobre no es una cuestión degradante, sino lo que es degradante es hacerle el juego a la clase oligarca y votar por ella cuando es su verdadera enemiga. Es bien complejo, pero creo que es un trabajo que tenemos que hacerlo, cueste lo que cueste. Sí, yo creo que eso es importante y me parece muy bueno que estemos hablando un poco todos de 2022, porque sí creo que si no empezamos a pensar rápido, pues nos puede pasar lo que ya tantas veces nos ha pasado. Yo quería un poco, reuniendo muchas de las cosas que se han dicho, hablar un poquito con Ana María sobre un tema que es muy importante dentro de la obra, dentro de la pregunta de quiénes son, pero también dentro de toda la puesta en escena que se hizo para Otra Victoria si estamos perdidos, y es justamente un poco lo que mencionaba Diana sobre las argucias y las maneras en las que se crean unas puestas en escena que permiten ocultar o hacen más fácil ocultar quienes están detrás de los asesinatos de, pues, no solo de líderes sociales, sino de las grandes tendencias de la tierra y gran parte de la historia de violencia en nuestro país. Entonces, no sé, Ana, si quieres hablar un poco eh, sobre eso, tanto en quiénes son como en la obra, para entrar a hablar un poco de ese tema del autor intelectual y del autor material, que es muy importante dentro del proyecto. Vale, sí, mil gracias y mil gracias a Sara, Diana y Enrique por acompañarnos. Es un súper honor tener esta conversación acá con ustedes. Digamos que el proyecto parte de algunas premisas, pues, que es de lo que hemos venido hablando. Digamos, una premisa muy importante del proyecto es que el magnicidio de Rafael Uribe Uribe sienta como un precedente, por decirlo así, ¿sí? Y porque, digamos, ese modus operandi que se da para, pues, acabar toda esta como conspiración que hay primero para hacerle esta fama tan tremenda que tenía, que también fue algo muy calculado, como hacerle la guerra también desde los medios, desde la prensa, o sea, es una estrategia que como dice Enrique, pues fue absurda.
acabar como con su figura, intentar acabar con su figura pública también, cosa que solo lo hacía pues más y más fuerte. Pero pues la estrategia fue como poner al frente a estos asesinos, un poco de carnada, y como armar todo el teatro y armar todo el show. Y entre más visible fueran ellos dos y entre más visible fuera el asesinato, entonces pues más difícil era que de verdad se llevara a la justicia a los autores intelectuales. Entonces, una cosa que se dice en la obra, o digamos que analiza la obra, es, por ejemplo, cómo a Rafael Uribe Uribe lo asesinan a la 1:15 de la tarde, en un momento en el que hay muchísima gente en la calle, porque es justo la hora en la que todo el mundo estaba volviendo pues de la casa al trabajo después de almorzar. Y es impresionante pues ver, claro, en quiénes son está todo, y es muy impresionante, y en la vista fiscal también de Alejandro Rodríguez Forero, pues que son muchísimos testimonios de gente que ve cómo asesinan a Rafael Uribe Uribe, y además es increíble que sea con hacha, es como una cosa muy, como, sí, un teatro, ¿no? Un show que se monta. Y pues la obra se pregunta por estos asesinatos y estos modus operandi como a plena luz del día, ¿no? Porque después a Gaitán lo van a matar más o menos a la misma hora, a la 1 de la tarde, ¿no? Y empezamos como a relacionar pues muchos asesinatos que suceden. Digamos, Colombia tiene como una super tradición que empieza con pues, Rafael Uribe Uribe de cometer estos asesinatos a plena luz del día y al frente de mucha gente, ¿sí? Como unas cosas que solo se ven aquí, como la muerte de Pizarro, que sucede en un avión, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces como que la obra se pregunta por eso. Y claro, el problema de que este asesinato de Rafael Uribe Uribe quede en la impunidad como queda, porque además después del libro de Anzola Samper es como un secreto a voces, todo el mundo sabe, ¿sí? Pero de todas maneras, pues a Anzola Samper también se le hace una persecución, se lo tilda pues de loco, etcétera. Y pues el hecho de que este asesinato quede así, pues empieza a sentar un precedente de que esto en Colombia es algo con lo que la gente se puede salirse con la suya, ¿no? Y entonces lo que plantea es como también analizar cómo este modus operandi se va perfeccionando y se va convirtiendo en esta maquinaria de muerte en la que estamos ahora. Y se va perfeccionando, ¿cierto? Ya hasta el punto en el que pues desde el acuerdo de paz hasta ahorita tenemos cientos de líderes sociales asesinados, y es un poco como con el mismo modus operandi, ¿no? Digamos, del sicariato, pero pues ya perfeccionado y llevado como a estos niveles que son tremendos. Y pues una cosa que a mí me impresiona mucho, y hay muchas cosas que a mí me impresionan mucho y siempre me han impresionado, digamos que a través del proyecto yo tuve como, o sea, fue muy genial descubrir a Rafael Uribe Uribe como escritor, eh, y su pensamiento progresista, ¿sí? Los dos discursos que se utilizan en la obra, que fue muy difícil escogerlos, digamos, fue fácil escogerlos porque quiero decir, fue difícil escogerlos porque entre todos los textos y discursos de Rafael Uribe Uribe, que son increíbles, pues es muy difícil uno por un tema de no extenderse, tener que escoger dos, ¿no? Y los que escogimos fueron Socialismo de Estado, que es el discurso que él da el 23 de octubre de 1904 en el Teatro Municipal en Bogotá. Y ese discurso es muy bonito porque él empieza diciendo, hay un periódico que está fastidiándome por, por, porque me está tildando de socialista de Estado, ¿no? Y entonces él dice, pues de ahora en adelante voy a reivindicar ese título de socialista de Estado y lo voy a llevar adelante, lo voy a llevar en la frente como un título. Y entonces él explica cómo en qué consiste el socialismo de Estado. Y es muy impresionante leer ese discurso porque pues uno ve en ese discurso a todas estas figuras progresistas. O sea, es un discurso que es absolutamente actual.
Uno se imagina a Petro dándolo y se imagina a Manuel Cepeda y se imagina a Pizarro y se imagina a Bernardo Jaramillo y se imagina, no. Digamos que es un discurso además muy sencillo que hace un llamado a pensar en todos los hombres como iguales y a pensar que todos los hombres merecen como, pues claro, derechos, pero no es solo una cosa de plata, sino él dice ahí, de progreso intelectual, de alegría, ¿no? Como de calidad de vida. Entonces, bueno, eso como con respecto a todo lo que estábamos hablando me parece importante señalarlo. Y otra cosa que es muy impresionante, el otro discurso que escogimos, que es el que dio en 1902 en Santa Marta justo después de la guerra, cuando uno lo escucha es también muy impresionante, porque es un discurso que podría ser un discurso pues de Santos del 2016, en el que se dice que nunca más va a haber guerra en Colombia y que nos tenemos que encargar de que nunca más haya guerra en Colombia. Y es una cosa súper actual, ¿no? Es una cosa como muy tremenda. Entonces, pues todo esto como para decir que es el mismo modus operandi, que siempre se ha encargado como de callar las voces de los mismos. Y otra cosa que es interesante es que en el prólogo de quiénes son de Anzola Samper lo dice tal cual, ¿no? Como estas son las formas de los que se niegan a las ideas de progreso en Colombia, ¿sí? Y entonces, como que lo que es encontrarse estos discursos, encontrarse estos textos, encontrarse como estas figuras, pues lo que nos, digamos, demuestra, ¿sí? Es que es una cosa, o sea, es como si 100 años no hubieran pasado, ¿no? O 115 años no hubieran pasado. Pues que, bueno, tiene que ver con todo lo que estamos hablando y yo creo, y lo que mencionaba ahorita tanto Sara como Enrique, digamos, de no poder ver más allá de este presente y este bucle infinito como en el que nos encontramos, ¿no? No poder tener como, que es lo más triste tal vez, ¿no? Como no poder salir de esta cosa infinita, como de estos ciclos de violencia y estos ciclos de manipulación, ¿sí? Y son unos ciclos de manipulación pues que cuestan muchas vidas, ¿no? Que es muy impresionante, o sea, es una cosa que empieza en la palabra y empieza en el lenguaje, pero que se materializa, digamos, en las vidas de los líderes sociales, ¿sí? Y eso es increíble porque también lo anticipa Rafael Uribe Uribe en otro texto que es increíble, que es El liberalismo no es pecado, ¿no? Donde él dice que lo que más le preocupa son los liberales de las regiones y que siempre lo que le quita el sueño son los liberales de las regiones, no los de la ciudad, y como que él sabe que para siempre son los que van a perseguir, ¿no? Entonces, bueno, eso es como, en general, la reflexión que yo hago como con respecto al proyecto. Sí. Bueno, que pues sí, yo creo que recoge muchas de las cosas que estamos hablando, pero entonces sí quería un poco preguntarle acá en general a todos, justamente por dos cosas que menciona Ana, que creo que son muy importantes y que tienen esa recurrencia, y es la visibilidad, por un lado, ¿no? Como ese lugar en el que los asesinatos suceden a plena luz del día, o donde los sicarios se vuelven figuras ultra visibles, o donde inclusive ahora la masacre de Bogotá de septiembre quedó absolutamente registrada en video, ¿no? Y a pesar de que hay esa visibilidad termina generando como una opacidad. Un poco que hablemos de eso, y también de esta idea de la manipulación que ya se ha mencionado un poco, de generar figuras o demonizar figuras. Nos van a volver como Venezuela, Petro es un comunista, etcétera, como una forma de generar miedo con respecto a estas personas que se están, digamos, están confrontando, o que más bien están interesados en gobernar desde los intereses del pueblo, que es finalmente lo que hemos llegado. Pero empezar un poco por esa pregunta, por la visibilidad, que creo que es algo que atraviesa históricamente también esos asesinatos y que es muy, muy latente en nuestro contexto actual. No sé quién quisiera empezar ahí.
Sí, la visibilidad empieza con el asesinato de Uribe Uribe, que es, como lo dice Ana María, un montaje hecho a propósito para que la gente lo vea y vea a los dos asesinos, de modo que puedan decir, no, fueron esos dos, y los otros quedan ahí ocultos, y no esperaban que un abogado y periodista pues del común fuera a hacer las revelaciones que hizo, que los desenmascaró a todos y que obviamente eso le generó persecuciones y tuvo que irse del país finalmente, después de que concluyó el juicio a los asesinos materiales. Pero dejó demostrado que ahí estaban los asesinos intelectuales. Esos son, ¿no? Eso quedó marcado para la historia, y eso es algo que debemos tener siempre presente, quiénes son los que están detrás de tanto crimen. Y ya sabemos quiénes son, ¿no? No es sino que alguien trabaje en favor de la clase trabajadora, que alguien proponga algo en favor de la clase trabajadora para que inmediatamente planeen su desaparición física o su desaparición psicológica, de modo que lo demoniza ante la gente. Esa visibilización de los crímenes ha servido también como una especie de tapaojos, ¿no? De que la gente ve los crímenes y como que se horroriza y no quiere pensar en eso y ya no quiere saber nada. Y así van pasando de agache. Son supremamente hábiles. Los criminales son de una inteligencia que no debemos menospreciar. Mira, yo quisiera ahí decir dos cosas. Este me parece un punto muy importante. Y las dos tienen que ver, tanto la visibilidad como la manipulación, tienen que ver con la tranquilidad que los dirigentes de este país, tanto los dirigentes que ejercen el poder en el Estado o en gobiernos, por supuesto, como los que están detrás de ellos, que son los empresarios, la gente de bien, entre comillas, la Iglesia Católica y todos estos estamentos del establecimiento que están también detrás del poder, están tranquilos porque han construido un Estado colombiano para la impunidad. La impunidad es lo que les permite esa tranquilidad. ¿Qué significa esto? Que asesinan a las personas a la luz del día y muestran su rostro sin ningún recato ni ningún pudor, porque saben que no les va a pasar nada, porque saben, esos autores materiales saben que tienen a otros autores intelectuales que están en el poder y en los poderes territoriales, por supuesto también, que les permiten actuar tranquilamente, porque saben que las investigaciones aquí no avanzan y porque hay una cantidad de argucias para prontamente salir del impasse jurídico que puede implicar un crimen de estos. Ahí tenemos el caso de Noguera, es Noguera, ¿verdad? Que queda libre ahora, o libre no, con casa por cárcel después de la criminalidad que ha cometido estando en el poder y protegido desde la presidencia. Así que esa impunidad es lo que permite que a la luz del día, que puede ser solamente una figura, no solamente a la luz del día, sino a los ojos del mundo, pueden cometer estos crímenes históricamente, porque ya más de un siglo, pues obviamente son crímenes que se cargan a través de la historia. No hay miedo porque no hay castigo, porque no hay un referente de que eso es imposible, de que aquí no se puede matar y no se puede quitarle la vida a nadie. Entonces, el tema de la impunidad tiene que ver todo con eso. Y el de la narrativa también. Ya lo decían mis colegas anteriormente en relación a que acá con las argucias que cada cierto tiempo fabrican estas clases políticas, está, por ejemplo, la estigmatización que Enrique Santos hablaba. La estigmatización también es histórica. Entonces van fabricando unos contextos
de señalamiento tanto de actores políticos legales como utilizando o a otros actores políticos ilegales como las FARC, por ejemplo. A las FARC la utilizaron por muchos años como cortina de humo para tapar cualquier cantidad de hechos de corrupción, de crimen, de despojo y bueno, todo lo que nosotros sabemos, pero que no quieren que se conozca oficialmente, por ejemplo, en las instancias de la justicia transicional, la verdad, y se tapó todo con el conflicto armado y especialmente con las FARC. Ahora no tienen FARC, porque la FARC desapareció, se transformó en un partido político y un pequeño grupo quedó en disidencia, no cuenta. Entonces, ¿qué cogen? A la minga social. Entonces, cogen a los indígenas, cogen a los campesinos, cogen a los negros y entonces les empiezan a fabricar una narrativa donde les dicen que están politizados. Obviamente que están politizados. Todos los actores somos políticos y tenemos que estar politizados porque tenemos una apuesta política. Pero esa estigmatización, esa narrativa negativa, peyorativa, que están en contra del desarrollo, que están en contra de la patria, que están en contra de las instituciones y que detrás de eso, de todas maneras, siguen habiendo actores ilegales, es una narrativa muy peligrosa para justificar todos los crímenes contra sus liderazgos sociales. Eso siempre ha pasado. Muchos decíamos que el día que desapareciera el conflicto armado, iba a aparecer en realidad en escena quiénes eran los verdaderos obstáculos para los intereses particulares de las clases políticas y económicas de este país. Y son los movimientos sociales, son las comunidades organizadas, son quienes resisten en los territorios y a quienes matan. Alejandra nos decía en la primera intervención o pregunta que antes habían magnicidios porque asesinaban a personajes, pues obviamente candidatos presidenciales, senadores, representantes, alcaldes y políticos muy reconocidos. Cambiaron esa estrategia y ahora ya es porque eso trajo costos también políticos muy fuertes al Estado colombiano de parte de la comunidad internacional. Entonces, ahora no los tocan, por fortuna, pero se van contra también verdaderos enemigos de la clase política tradicional, que son los líderes que resisten en los territorios. Y en esa narrativa hay una doble moral y un discurso muy peligroso y muy perverso por parte de un gobierno como el actual. El actual gobierno es el ejemplo más claro, que dice que los narcotraficantes, que a los campesinos, que a los indígenas y a todos, a las clases populares que están asesinando a sus líderes, es porque están metidos en el negocio del narcotráfico. Pero no dicen, y lo cual no es cierto, pero además no dicen que sus políticos viven del narcotráfico y que este gobierno subió al poder gracias a los recursos del narcotráfico y que tienen un fiscal que llegó a tapar, el anterior también, llegó a tapar las investigaciones producto de la corrupción proveniente del narcotráfico como la ñeñe política. Entonces, toda esta manipulación, todas estas argucias vienen cada cierto tiempo. Hoy están estigmatizando a los indígenas y están matando indígenas. Le abren el campo, legitiman ese odio contra algunos sectores porque se mantiene esa perspectiva de no permitir que aquí hayan transformaciones, que hayan cambios, porque esta clase política sigue siendo ultra conservadora, casi que troglodita, porque está en contra de las libertades individuales, porque está en contra de los derechos humanos, porque está en contra de la democracia. Y cierro este punto con algo que nos preocupa, es que hasta líderes demócratas, que uno considera demócratas, no, que espera que estén en esta lógica de pasar la página de esta historia pesada que tenemos en Colombia y encuentra, por ejemplo, al senador Iván Marulanda, que es un demócrata, poniendo en tela de juicio a otro líder político que lleva más de 30 años luchando por la paz y que es producto del acuerdo de paz y que todo lo hace en la legalidad, así tenga posturas distintas, estigmatizando. Eso hace mucho daño porque eso justifica también el asesinato contra líderes. Como no pueden tocar a Gustavo Petro porque ese magnicidio le costaría muchísimo a este país.
hoy día, y la movilización social sería muy grande, pues entonces empiezan a eliminar a los líderes de los territorios que no son de Gustavo Petro, son líderes de los territorios, son líderes de esas comunidades, no son de Gustavo Petro. Esa es otra perversidad. Es decir, aquí todo lo que hace la clase política para detener las transformaciones que no hemos podido tener son perversas. Sara. No, acá está cayendo un aguacero terrible, no sé si me escuchan. Voy a tratar Sí, de... se te oye bien. Bueno, sobre esos dos puntos, pues yo estoy muy de acuerdo con Diana y con Enrique, lo han dicho todo. El primer punto sobre los asesinatos en plena luz del día tiene que ver con lo que dijo Diana, con eso de la impunidad. Aquí las personas saben que pueden asesinar y no va a pasar nada. Pueden mandar asesinar y no les va a pasar nada. Entonces hay toda una larga tradición de impunidad que precisamente es por esa tradición de impunidad que en este último acuerdo de paz se decide crear una jurisdicción especial para la paz, porque se sabe que la justicia ordinaria nunca va a esclarecer absolutamente nada. Entonces uno espera que esta nueva institucionalidad que creó este acuerdo pues pueda resolver algunos de los casos, por lo menos los casos más significativos. Ese es un punto. El segundo punto, también eso también refleja el cinismo de la clase dirigente, porque sabe que no le va a pasar nada. Entonces, nosotros vemos a un presidente que puede hacer lo que quiera, decir lo que quiera y nada le va a pasar. Y si la oposición no está de acuerdo, ¿qué me importa? Es un poco esa la actitud del presidente y de lo que han sido las élites. O sea, si ustedes no están de acuerdo con lo que yo hago, pues a mí no me importa. Y eso también, la idea de hacerlo, de que los asesinatos sean visibles y que todo el mundo sepa, y que la oposición le cuestione eso al presidente y que él no sea capaz de condenar absolutamente ningún asesinato, ninguna masacre, nada. Eso también demuestra un alto grado del cinismo de una clase que sabe que nunca le va a pasar nada porque pues tiene todo el Estado a su favor. Y un tercer elemento ahí también tiene que ver con lo que decía Enrique, es que hacerlo a plena luz del día es también un mensaje para las demás personas, como miren lo que les pasa si ustedes siguen luchando y si ustedes siguen trabajando por una transformación social, pues los asesinamos a todos y los asesinamos de esta manera. Porque siempre, todos los días aquí hay un asesinato, mostramos nuestra solidaridad, nuestras condolencias, pero no nos ponemos a pensar en lo que sucede en esa familia que pierde a esa persona. O sea, el tejido social que se daña y que se quiebra después de un asesinato de esos, los traumas que quedan son absolutamente devastadores. Y nosotros casi nunca hablamos de eso. Siempre recibimos la noticia de que alguien fue asesinado, nos ponemos tristes, enviamos nuestras condolencias, pero realmente no reflexionamos sobre eso. Y ahí yo ya paso a la segunda parte, que yo rescato la categoría de clase social. Yo sigo creyendo que aquí hay una lucha de clases, que el término polarización en realidad es eso, es una lucha de clases, que nosotros hablamos de clases dirigentes, que son realmente Colombia es una plutocracia. La plutocracia es una forma de la oligarquía en donde son los más ricos los que gobiernan. Este es el gobierno de los más ricos, los empresarios, los terratenientes, empresarios y ricos que además se enriquecieron con los dineros del narcotráfico, ¿sí? Y hay una clase media, ahí están las clases populares, que son las que han tratado de llevar a cabo transformaciones y son las personas que asesinan. O sea, a nosotros no nos matan a todos, a la clase media
matan a algunas personas, pero la mayoría de los asesinatos son campesinos, son indígenas, son afrodescendientes, son personas, líderes sociales que están en los territorios lejos de los centros del país. Eso es muy importante. Y hay una clase media en las ciudades, que es la que ha sido manipulada, pero también es una clase media que históricamente, y hay muchos autores que hablan de eso, es una clase media que digamos que en coyunturas históricas importantes se puede pasar, puede ayudar a las élites como puede también ayudar a los sectores populares, y es la que tiene que a la final tomar la decisión, que es lo que pasa en las coyunturas electorales. Bueno, ¿apoyamos a estas élites con Duque o nos vamos con Petro o nos vamos con otro candidato que esté representando los sectores populares? Entonces, estas clases medias, que era lo que mencionaba Diana, con estas personas demócratas, pero que siguen estigmatizando, pues refleja el hecho de que en Colombia se dé una lucha de clases en que la clase realmente afectada sean las clases populares y una gran clase media que no es afectada desde el punto de vista de que no va a ser asesinado a menos de que se vuelva una figura muy importante, pero sabe que de alguna forma va a tener una vida más o menos normal en términos económicos. De todas maneras nos vamos a ver afectados también por aquello de la pandemia, pero pues tiene su vida más o menos normal. Y eso es lo que ha pasado en Colombia, y eso también tiene que ver con el sistema educativo en Colombia, los colegios privados, que son completamente enajenantes, que te ponen en una burbuja y no sabes que hay otros, pues que Colombia no es solamente tu clase social, sino que ahí hay muchos otros sectores de la población que uno seguramente nunca va a conocer. Están también los medios de comunicación y está todo el trabajo ideológico y de manipulación que han hecho estas élites para decir que su punto de vista particular sobre la situación colombiana sea considerado como el punto de vista general. Entonces vemos a estas personas de las clases populares que terminan votando por Duque cuando realmente no les ha propiciado absolutamente nada. Y ya para terminar, yo creo que es muy importante pensar, decía Cornel West, que es un intelectual afroestadounidense, en la Internacional Progresista, que es este movimiento que han creado pues con diferentes intelectuales alrededor del mundo, porque el progresismo tiene que ser internacional, porque así como la reacción, todos estos movimientos de derecha, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, se organizan a nivel internacional, ellos también consideran que el progresismo también se tiene que organizar a nivel internacional. Él decía, hay una crisis de la imaginación en el progresismo, que también no es capaz como de transmitirle a la gente realmente qué es lo que se quiere y de transmitir a la gente que realmente lo que está haciendo es votando por sus propios verdugos. Ahí digamos, está ese callejón sin salida. Y él decía, puede ser que de pronto porque también al mismo, o sea, nosotros acá en Colombia hablamos sobre los asesinatos de líderes sociales, mientras que en otros países están hablando sobre la extinción de la especie humana, el cambio climático y otros temas que también son muy importantes y que acá no ocupan la agenda pública. Entonces él decía, puede ser que la especie humana no logré nunca saber lo que es radicalizar la democracia, una verdadera democracia, hablando también en el caso de Estados Unidos, que también es una plutocracia y los ricos se han hecho cada vez más ricos y hay cada vez más pobres. Y él decía, pero a pesar de eso, hay que seguir luchando hasta el último día de nuestras vidas para que esta situación cambie. Desafortunadamente, aquí en Colombia son muchos los que están luchando y los que han luchado y los que han sido asesinados. Y yo creo que por eso el punto principal para que Colombia pueda ser de verdad una república democrática, el punto principal es que aquí hay que organizar un movimiento cuyo eje principal sea el respeto de la vida.
que no sigan asesinando más líderes sociales y más personas que cuestionen a esta élite totalmente criminal y conservadora. Y a partir de ahí, ya cuando ya aquí en Colombia se empiece a respetar la vida, ya ahí podremos empezar pues a llevar a cabo transformaciones mucho más profundas, pero es muy difícil y por eso las élites como que han permitido esta situación. Es muy difícil cuando tú lo primero que tienes que hacer es tratar de ver cómo no te van a matar, ¿sí? Toda una serie de instituciones y de personas alrededor de esa problemática pues no te permiten pensar en otros temas. Entonces yo creo que eso es un llamado pues a las fuerzas democráticas a que tengamos eso en cuenta pensando en el 2022. Yo quería un poco en relación con eso, y creo que también las dos mencionaron el asunto de la polarización y de la neutralidad, que es quizás tan peligrosa justamente porque no parece hacer un llamado a la guerra de forma directa, pero en su silencio lo permite de forma indirecta, ¿no? Entonces quería leer un poco para cerrar y después ya abrir a preguntas del público un fragmento de un discurso que mencionó justamente Ana de Rafael Uribe Uribe, que además iba a ser parte de un proyecto que se está exhibiendo en la pantalla del Campini, que fue censurado por alguna razón que no terminamos de entender, con un colectivo que se llama N-1, que invitó a Ana a mostrarlo allí, y un poco como oír sus reflexiones finales a partir de ese fragmento y pues de lo que hemos conversado a lo largo de la charla. Entonces dice: somos los últimos representantes del fanatismo político intransigente y cruel, y no creo, por supuesto, que no haya en Colombia quienes piensen en guerra civil abierta. Para ello se necesitaría no tener memoria para recordar, ni juicio para comprender, ni oídos para escuchar, ni ojos para ver, ni corazón para sentir el amor a la patria y a nuestros hermanos. Y luego dice: pero repito que abrigo la convicción firmísima de que después de esta inmensa catástrofe no habrá en Colombia un jefe de partido que se atreva a proponer como solución apetecible la apelación a las armas. Digo más, será obligatorio para todo jefe de partido u hombre público inscribir a la cabeza de su programa político la renuncia absoluta a la guerra. Y luego él se extiende a decir que, pues digamos que así acababa un poco la obra en Odeón, que él estaba seguro de que pues tendrían la no escasa honra de haber sido los sepultureros de la guerra civil en Colombia, que por supuesto no pasó. Pero pues sí, quisiera como que el cierre fuera un poco a partir de esa reflexión que creo que reúne muchas cosas, ¿no? De cosas que siguen sucediendo con respecto a los acuerdos, con respecto a los líderes políticos que seguimos teniendo y con respecto a una esperanza de paz que él tenía y que creo que muchos también todavía tenemos. No sé quién quiere empezar, quizás, bueno, Ana o alguno. Enrique, que tiene el micrófono ya abierto. Sí, estoy perfectamente de acuerdo con lo que han dicho Sara y Ana María y Diana y tú también sobre la necesidad de luchar para sacar al país al otro lado, como lo expresó en ese discurso Rafael Uribe Uribe hace 100 y pico de años, y que finalmente ese deseo le costó la vida, como a muchos otros más después. Yo creo que debemos en este momento mirar ese espejo que nos acaban de mostrar en Bolivia, ¿no? Después del golpe de Estado que le dieron al presidente Evo Morales con el auspicio de la OEA y de los Estados Unidos también. Evo no llamó en ningún momento a la guerra ni a las armas, al contrario, detuvo un movimiento que era el del, no recuerdo ahorita cómo es que se llaman los que visten de rojo, que se iban a levantar en armas y Evo dijo: no, con las armas nada, vamos a luchar para recuperar el poder por las vías que son factibles, y acaban de ganar las elecciones con un 70% sobre sus adversarios golpistas.
Ese es un ejemplo que tenemos que mirar aquí con vistas al 2022. Tenemos que ganar esa pelea en las urnas, porque de otro modo no vamos a poder derrotar este cuarto poder que reina en Colombia, que es la impunidad. Porque las élites gobernantes, la oligarquía terrateniente y empresarial son los dueños de la justicia, son los dueños del poder legislativo, son los dueños del poder ejecutivo. Entonces no hay manera, la única vía que tenemos, la única ventana o la única puerta por donde podemos pasar son las urnas. Y sobre eso hay que insistir y hay que lograr que la gente vaya y vote, pero que vote con conciencia, que no vote equivocada, que no vote con el miedo a que Petro los va a expropiar. Eso, es decir, todos esos fantasmas tenemos que ver cómo los desaparecemos. Mira, sí, yo quisiera decir en esta pregunta algunas cosas y echarle mano a algunas palabras que me parecen sustanciales, como el término legitimidad, que se contrapone al uso de las armas, es decir, la legitimidad de la política. El domingo en la tarde vimos cómo la minga social y comunitaria que venía de Fusagasugá fue recibida con alborozo, con alegría, con una casi como fanatismo por parte de la sociedad, de los ciudadanos que salieron espontáneamente. Es más, ni siquiera estaba planeado, ni siquiera estaba convocado. La gente, cuando supo que estaban llegando las chivas, donde venían los indígenas, los campesinos, los negros, esos sectores populares que saben que vienen del sur del país, salieron a victoriarlos, y eso se llama legitimidad. Y eso en el fondo lo que significa es que la sociedad está de acuerdo es con la política, porque la política es la palabra, la política es la reflexión, la política es la concertación, la política es el diálogo, es todo lo contrario a la guerra. Pero este gobierno, por ejemplo, encarna la guerra y se equivoca, y además lo dice de manera torpe, pero con un sentido perverso, de que la minga es política, para desestimarla. Y resulta que sí, la minga es política porque viene a hablar con el gobierno, porque viene a hablar con el presidente, porque es que la política es el uso de la palabra, del diálogo, para concertar y para ponernos de acuerdo. El gobierno, por el contrario, desprecia la política porque está con la guerra. Y aquí viene otro elemento que me parece muy importante y que Alejandra lo toca, y es el papel del acuerdo de paz en este momento. Es un papel muy importante, es un papel histórico, no es cualquier cosa. No estamos hablando de que el acuerdo de paz iba a hacer las grandes transformaciones. No, eso fue una mentira, una de las tantas mentiras que le han echado a este país y que se la han creído, porque si no, nos hubiera perdido el plebiscito en el 2016. Y ese acuerdo de paz hay que reivindicarlo porque permite recuperar la palabra, porque permite recuperar esa forma de acercarnos y cerrarle la vía a la violencia y cerrarle la vía a la militarización en todo sentido. Así que hay que seguir reivindicando ese acuerdo de paz. Hay que luchar, así sea después del 2022, que se empiece a implementar, porque ahora pues con este gobierno no va a ser posible. Hay que mantenerlo allí y no hay que echarlo al canasto de la basura como lo hace el gobierno. El acuerdo de paz también plantea una cosa muy interesante, y es el tema de desmilitarizar el país y la sociedad. Por eso hay que luchar por hacer una reforma estructural y doctrinal a las fuerzas militares del país. No es posible que en el cierre de un conflicto armado con un actor histórico como las FARC, solamente las FARC se hayan transformado y la fuerza pública haya quedado intacta. No, la fuerza pública también tenía que transformarse, tenía que cambiar su doctrina, porque la doctrina encierra elementos como la paramilitarización, la militarización de la fuerza, de la policía,
que no debe ser militar. Y la guerra sucia, la tienen por dentro, la tienen en el pensamiento. Eso hay que desestructurarlo. Eso hay que dejar de que exista. Entonces, esa reforma es un tema muy importante para poderla cerrar toda esta historia de violencia, y desde el Estado, por supuesto. Y la otra es terminar de cerrar el conflicto armado, porque si nosotros no logramos cerrar el conflicto armado, no es posible avanzar hacia la concertación, hacia encontrarnos y hacia algún día reconciliarnos, o por lo menos poder soportarnos y no pensar que unos tienen que estar por fuera de este país. Así que yo creo que la palabra legitimidad tenemos que seguirla trabajando, peleándola, reivindicándola, porque la legitimidad es lo que hoy ha permitido que la movilización social reivindique derechos que han estado conculcados toda la vida. Cuando en el 2013, el 2014 y en adelante la juventud ha decidido salir a pelear los derechos a la educación pública, por ejemplo, acompañados de los jóvenes de universidades particulares, es porque consideran que el Estado tiene la responsabilidad de la educación gratuita o por lo menos asequible a todos los sectores. Y esas movilizaciones se llaman legitimidad. Hoy los actores armados no tienen ninguna legitimidad. Hoy la gente no está de acuerdo con las guerrillas, la gente no está de acuerdo con el paramilitarismo, no está de acuerdo con las disidencias, no están de acuerdo con ninguno de esos grupos, pero tampoco está de acuerdo con la Policía Nacional a cómo está acallando la movilización social, porque hay una ilegitimidad que ya no se acepta. Así que yo creo que es uno de los temas muy importantes a trabajar en aras, o con aras mejor, al 2022, tenemos que recuperar la política, tenemos que recuperar la participación, tenemos que recuperar la participación electoral también, porque acá no se participa electoralmente, y la juventud y las mujeres tenemos que trabajar mucho más fuertemente en lo electoral y en la participación, y reconocer también las formas organizativas de todos estos sectores indígenas, campesinos, afro, que tienen sus formas de gobernanza, sus formas de vida, sus planes, hay que incorporarlos también en el ADN de la sociedad colombiana, porque eso también es democracia. Y quitarle espacio a esa democracia representativa, hiper mega representativa, que está en manos de la clase política tradicional. Sí, ya para concluir, yo diría unas pocas palabras. Estoy de acuerdo con Diana en que la Minga ha sido como una bocanada de esperanza para todos nosotros, por la alegría, por la lucha ancestral y por cómo ha sido recibida, ¿no? Que demuestra que, que demuestra cuánto el gobierno, hay un desfase aquí. O sea, Colombia ha cambiado, Colombia está cambiando, y uno siente que estas élites, esta clase política, como que quisiera que eso nunca hubiera sucedido, y es un poco esa lucha en contra del proceso de paz. Ese contexto diferente, el momento que estamos viviendo, juega muchísimo a nuestro favor. Es una coyuntura histórica que yo creo que nosotros tenemos que ser muy, muy sabios y muy, digamos, astutos y también como muy solidarios y con otras fuerzas políticas, con los movimientos sociales para tratar de que esto cambie. Porque, o sea, si esto no cambia, nosotros seguiremos en guerra. Eso sí, no tengamos ninguna duda. Y aquí nosotros se trata justamente de sacar las armas de la política, no solamente las de la guerrilla, sino también las de los paramilitares, que no hemos hablado mucho de los paramilitares, pero pues esos ejércitos privados persisten. Y si aquí no hay un cambio, pues van a seguir operando. Entonces yo, cuando Enrique mencionaba lo de Bolivia, ¿cuál es o sea, así el acuerdo de paz, como les decía anteriormente,
es un cambio solamente en términos políticos e ideológicos, no tanto en términos económicos. De todas maneras, sí es una gran transformación, porque la gente ya tiene un punto de referencia diferente al que tenía antes. Entonces la gente ya sabe cómo era antes del acuerdo de paz y cómo era con el acuerdo de paz. Eso cambia la sensibilidad de las personas, cambia las percepciones de las personas y es lo que a nosotros en estos momentos nos asegura de que la implementación del acuerdo de paz es lo que nosotros tenemos que hacer y hacia dónde nos tenemos que encaminar, porque ya tenemos ese referente. Lo que la extrema derecha no quiere es que Colombia tenga un referente a nivel de gobierno, o sea, que llegue una persona como Evo Morales o como Correa o de otra tradición política que tenga, pues que traiga, que sea mucho más cercana a los sectores populares, porque una vez que el país da esa transformación, pues no hay vuelta atrás, a menos de que haya una guerra, justamente. Y eso es lo que la extrema derecha ha evitado a toda costa y por eso para ellos el acuerdo de paz es parte de ese plan del castrochavismo, porque sí modificó la vida de las personas, que falta mucho, claro, pero fue un inicio. Entonces, en la medida en que la gente vive y vive nuevas experiencias, nuevas prácticas políticas, pues va a ser muy difícil para la extrema derecha echar para atrás. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Em, y sobre la minga ya una última reflexión es que justamente al mediodía me pusieron a dialogar con Samuel Hoyos, pues que es un político del Centro Democrático, y decía que la minga estaba siendo instrumentalizada, ¿sí? Prácticamente estaba siendo instrumentalizada por aquellos políticos que todavía no han aceptado su derrota, imagínense. O sea, el descaro completo, o sea, ellos piensan que los indígenas aquí en Colombia no tienen agencia, no tienen ninguna autonomía y que son unas marionetas al servicio de unos castrochavistas. Entonces, bueno, además de todas las manifestaciones de racismo que han surgido con la llegada de la minga a Bogotá por parte del Centro Democrático. O sea, todo eso hay que erradicarlo y yo creo que o sea, ya empieza uno a sentir esos discursos de la extrema derecha un poco trasnochados. Entonces ese es un contexto que a pesar de todo está jugando a nuestro favor y yo creo que ahí hay que actuar con prudencia y hay que montar, digamos, una estrategia que sea verdaderamente colectiva. Ana, no sé si quieras como decir algo de ese último discurso. Sí, pues tratando de ser breve porque además siento que este espacio sobre todo pues para escuchar a Diana Enrique y a Sara, pero pues por ejemplo, es decir, hay una cosa por ejemplo que sucedió, una pregunta que tuvimos todo el tiempo mientras hacíamos la obra y que estuvo muy presente en la construcción de toda la obra con Marcia Cabrera, que dirigió la obra conmigo, que era esta pregunta de pues que la obra podía leerse como algo muy pesimista, ¿no? Porque terminaba pues con esta idea de este discurso que leíste ahorita, que pues lo que demuestra es que llevamos en esto y no hemos podido salir de esto, etcétera, ¿sí? Y siempre teníamos como esa preocupación de que la obra se sintiera como, sí, muy pesimista, ¿no? También por el título. O sea, otra victoria, sí, estamos perdidos, es una frase que se le atribuye a Pirro, el emperador, y desde eso, este tipo de guerras en las que llevamos en Colombia tanto tiempo se les dice guerras pírricas, porque son guerras en las que supuestamente hay un ganador o un perdedor, pero siempre pues eh, ningún, ningún ejército gana porque quedan tan diezmados todos que
pues que quedan vivos 4 soldados, pero pues no hay ningún ganador en realidad, ¿no? Un gran ejemplo de una guerra pírrica es la Guerra de los 1000 días en Colombia. Y pues, sí, y pues esa es como la guerra extendida en la que llevamos tanto tiempo. Otra victoria, sí estamos perdidos, se refiere también a que estamos en una paz, entre comillas, ¿no? Pero estamos en una paz pues que le está costando la vida a tanta gente y que también está siendo muy manipulada pues con todos estos fines que han mencionado ustedes, que llevamos hablando, etcétera. Y yo creo que parte de ese llamado de la obra es algo que en su momento como sociedad, digamos, no hicimos o tal vez nos faltó pues como entender, dimensionar el momento en el que estábamos, ¿no? Porque siento yo que estoy de acuerdo con todos en eso. El acuerdo de paz es un momento muy fundamental que tenemos y es una carta de ruta, ¿no? Es como la carta de ruta que debemos todos como ponernos a defender tiempo completo, ¿sí? Desde la profesión que tengamos, digamos. Y no es una cosa solo, y eso es como un llamado que a mí me parece muy importante, que no es una cosa de personas que sean como activistas políticos, no es solo un tema de artistas, ¿sí? Porque hay una cosa que es muy importante, que es también utilizar las mismas estrategias que utilizan, pues, digamos, esta mano negra de la que llevamos hablando también todo el tiempo. Y es que estas instituciones que toda esta crisis ha puesto, pues, en este lugar en el que ya no tienen legitimidad ni credibilidad, etcétera, pues nosotros tenemos que rescatarlas, ¿cierto? Y utilizar también esas mismas herramientas como burocráticas, pero a nuestro favor, ¿no? Es decir, nosotros como ciudadanos, todos, absolutamente todos, tenemos un derecho constitucional de vivir en paz, ¿no? Y eso eso quedó escrito y es una ley, y ese acuerdo de paz, pues, es como lo que garantiza ese derecho fundamental que tenemos todos y sobre el cual como podemos activar todos estos mecanismos de participación. Y son mecanismos también con los que podemos defender a organizaciones como la Minga, ¿no? Entonces eso me parece a mí muy importante, como que creo que hay una labor pedagógica que hay que hacer y que si se hace desde el acuerdo de paz, ¿sí? Y desde lo que ese acuerdo de paz puede garantizar a todos los ciudadanos, sean quien sean, y ese acuerdo de paz como una hoja de ruta para ese futuro que nunca hemos podido experimentar de ninguna manera, pero que ya está escrito ahí, ¿cierto? Como un principio de ese país más democrático que nos imaginamos. Pues yo creo que ahí hay como una gran vía de cambio, ¿no? Y por último, pues creo que lo más importante es precisamente como que no nos quiten esa esperanza, ¿no? Porque ahí sí es que ganan absolutamente, ¿sí? Que es lo que yo creo que ha pasado con mi generación. Es decir, nosotros crecimos como totalmente desencantados de la política, ¿sí? Como en ese despertar un poco ya demasiado tarde nos hemos venido dando cuenta, ¿sí? De que no es demasiado tarde para participar y que no debimos hacernos a un lado, ¿no? Entonces yo creo que recuperar esa esperanza es muy importante, o sea, recuperarla si uno no la tiene y si uno la tiene, pues defenderla, ¿sí? Defenderla, porque si nos quitan esa esperanza, pues creo que ahí sí ganan como inevitablemente, ¿no? Esa sería como esa sería la última gran victoria, ¿no? Quitarnos la esperanza de que ese país, pues sí, sí es posible. Sí, yo Ya. creo que, bueno, creo que al final todos hemos hablado un poco de la esperanza, pero también de la insistencia, ¿no? Y que es algo que también creo que por eso la Minga es tan, pues justamente esperanzadora, ¿no? Es como esa persistencia de caminar, si no me oyes acá, camino hasta allá y vamos a hacer cada vez más y nos vamos a unir cada vez más, como que es un no detenerse frente
pues frente a la resistencia que se siente todo el tiempo y a la imposibilidad y al miedo finalmente, que es lo que también se trata de infundir todo el tiempo. Bueno, quisiera abrir las preguntas al público. Ya hay una, pero no sé, Nelson, yo creo que de pronto ya se contestó, no sé si estés de acuerdo. ¿Cuál sería el horizonte para un cambio desde cada punto de vista? Quizás como que es algo que casi que es lo que acabamos de hablar. No sé si alguno tuviera algo que... bueno, ahí dice Nelson que ya la da por contestada. No sé si haya más. En Facebook creo que había una. Ok, dice, hay una porción del pueblo que se ha ido activando, pero hay muchos otros sujetos vulnerables que prefieren no sacrificar lo poco que tienen por miedo. ¿Cómo hacer circular el pensamiento en espacios donde predomina la publicidad capitalista y el miedo conservador? Yo creo que también hay un factor que es la gran desinformación que padecen los colombianos y la falta de medios de información que tienen los sectores progresistas para hacer llegar sus ideas. Que hoy estamos viendo, esta conferencia por Zoom, ya va abriendo una ventana para llevar más información al público, pero necesitamos incrementar todos esos medios que contrarresten la poderosa desinformación con que todos los días bombardean a la gente y que es una de las causas que ha originado ese miedo de un sector popular a la participación y a la toma de conciencia. Bien, yo estoy de acuerdo con Enrique Santos. Yo creo que hoy tenemos muchas posibilidades. Lo que pasa es que efectivamente, como lo decía Sara hace un rato, no hemos logrado ser como más audaces para tener unas nuevas narrativas o unas pedagogías, pero no sé si la palabra sea pedagogía, para incentivar, por ejemplo, el afecto a la política. Yo creo que es muy importante politizar al país. Todo lo contrario a lo que buscan las clases políticas tradicionales. Cuando el gobierno dice que no acepta una movilización política, está justamente diciendo no nos interesa la política. Queremos es la lista de mercados, queremos la lista de proyectos productivos, porque saben que con eso no se transforma nada. Con eso se mantiene a la gente en sus niveles, en sus espacios y que no reivindiquen la política. La política, por el contrario, reivindica la democracia y toda la igualdad, los derechos de manera universal y bueno, en general, todos los derechos que tenemos. Así que hay que reivindicar la política. Hay que desmitificar que la política es mala porque también esas clases políticas lograron generar la idea de que la política es lo electoral. Entonces, el común denominador de la sociedad cree que lo político es lo electoral. Y hay, por supuesto, hay una desfiguración muy grande. Lo político es esto, este ejercicio que estamos haciendo hoy con este espacio virtual, aprovechándolo además, que estamos cada uno desde nuestros lugares, podemos estar fuera de Bogotá, podemos estar en la China y en Bogotá al mismo tiempo o en otro territorio, nos permite hacer, esto es un ejercicio político. Así que yo creo que es un trabajo que los opinadores, que quienes tienen una columna de opinión, en este caso Sara que lo hace, también Enrique Santos que lo hace, y no solamente a través de su columna, sino a través de todos los libros que ha escrito y todas las conferencias que ha hecho, y ustedes como mujeres también muy pilosas, muy dedicadas a la historia, pero también a trabajar lo visual, el teatro, bueno, el performance, el arte. Es decir, son muchos los mecanismos, las redes sociales también. Las redes sociales tienen una trampa mortal, por supuesto, pero también tienen muchas bondades. Nos están diciendo que las redes sociales son una trampa,
que quedamos adictos, etcétera. Pero yo me pregunto, en esta pandemia, en esta cuarentena, yo, por ejemplo, desde mi guardilla, toda aquí encerrada, ¿cómo hubiéramos podido hacer si no podíamos ir a reuniones, si no podemos movilizarnos, si no podemos hacer nada, si fue a través de redes sociales? Es decir, hay que buscar la potencialidad de las redes sociales para llegar al público que los medios masivos de información no permiten, porque como la revista Semana, por ejemplo, saca a los periodistas o a los analistas que son críticos, recientemente lo que pasa con Ariel Ávila. Entonces, yo creo que sí tenemos que, estamos odiando la palabra reinventándonos, pero sí tenemos que echar mano de otras formas de llegar al público y yo creo que hay que aprovechar la virtualidad también, por supuesto, la movilización y participar electoralmente. Yo creo que tenemos que quitarle ese miedo. Lo electoral no es sinónimo de corrupción, no es sinónimo. Lo que pasa es que lo volvieron, ¿cómo se diría? Como por antonomasia. La clase política logró mostrar lo electoral, ponerlo como si fuera corrupción y la gente no quiere eso. Entonces tenemos que demostrar que tiene que haber formas de hacer política de manera limpia. En su momento el profesor Mocus lo demostró, sin plata, pero con pura opinión logró llegar a la alcaldía de Bogotá y sin recursos. Y eso se ha logrado en muchas partes y se sigue haciendo, pero no les interesa porque la clase política sigue insistiendo en que tener millones de pesos, no importa que vengan del narcotráfico o de donde vengan, que para ganar una curul se necesita mucha plata. Yo creo que eso también hay que desvirtuarlo para que la gente le coja un poco de amor o de afecto o de simpatía y legitime nuevamente la política como instrumento transformador, que es lo que necesitamos. Y la juventud definitivamente, y las mujeres, que también hemos sido muy temerosas para hacer de la política un espacio y un medio transformador. Sí, de acuerdo con Diana y con Enrique, con todo lo que ustedes han dicho. Para finalizar, yo diría, bueno, esa es la gran pregunta de cómo concientizar al pueblo, ¿sí? Que en el siglo XX fue a través del Partido Comunista, de partidos socialistas, partidos de izquierda, y pues ahora ya esa estructura de partido pues ya no tiene tanta acogida, pero yo creo que es muy importante hacer este trabajo de base que hacían los partidos. O sea, a las personas, los líderes que están asesinando son los líderes que están haciendo trabajo, estaban haciendo trabajo de base en sus comunidades, porque la clase política le tiene terror a ese trabajo, porque ese es el trabajo que en esos territorios donde hay clanes y hay la clase política pues es mucho más abiertamente criminal, pues esos cambios estructurales pues son mucho más difíciles y para ellos es una amenaza y por eso es que los están asesinando. Yo creo que es importante en las ciudades, en las grandes ciudades, romper con la abstención. Entonces es hablar con los amigos, con la familia, con todo el mundo. Y uno pues que se mueve en un ambiente de clase media, que como les dije anteriormente es una clase que si cambia, si sigue el uribismo, pues claro, obviamente uno va a ser afectado, pero no tanto como la gente, por ejemplo, de Bojayá, la gente que está en los territorios. Entonces ahí es muy importante hacer un trabajo de empatía. Es decir, para usted decirle a una persona, para usted el voto, votar o no votar no lo va a afectar directamente, pero usted sí puede estar transformando las condiciones de vida de estas personas que están en los territorios. Ese es algo que tratamos como en la campaña pasada, que parece como si hubiera sido ayer, como de decir y de explicar y insistir en eso, pero como que no, pues muchas personas como que, bueno, unas terminaron votando en blanco, otras terminaron no votando, pero lo electoral en este contexto de una clase política que no quiere dejar el poder, cuyo horizonte histórico es la dictadura, que es criminal, que no quiere decir la verdad, no quiere pagar, no quiere ir a la justicia, quiere hacer trizas la paz. Yo creo que lo electoral es
prácticamente una de las pocas cosas que nos queda. Y ese trabajo de base, más medios de comunicación alternativos también, que le hagan contrapeso a estos órganos de propaganda de la extrema derecha en lo que se han convertido desafortunadamente muchos medios de comunicación. Yo creo que ahí es un trabajo muy importante y que hay que empezar desde ya. Bueno, yo creo que con eso cerramos, ya vamos casi 2 horas. Hay un par de preguntas más, pero yo creo que se han respondido a lo largo de la charla. De pronto, si son personas que no estuvieron desde el principio, va a quedar grabada en nuestro Facebook, pero también va a quedar subida a nuestro canal de YouTube, entonces van a poder como volverla a oír si quieren hacer. Quiero agradecerles muchísimo, Diana, Sara, Enrique y Ana María, por acompañarnos esta noche, por la generosidad con su tiempo y por pues, la generosidad también con su conocimiento y con todo lo que pudimos charlar. Estamos muy contentos de poder tener estos espacios, que si bien nosotros somos un espacio cultural enfocado en el arte contemporáneo, creemos que es importantísimo justamente trabajar desde la política y empezar a ponernos en diálogo con muchas otras cosas para no quedarnos un poco encerrados en la idea también que a veces se siente un poco distante del arte, sino estar constantemente respondiendo a la realidad actual. Y poder tener conversaciones como esta y poderlas transmitirlas a nuestro público, pues es importantísimo para eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. ¿Puedo hacer un reconocimiento? Sí. Es que en mis primeros años ya lejanos de investigador de la historia, me llamaba mucho la atención el machismo de los historiadores colombianos. ¿Y por qué no aparecen las mujeres por ninguna parte? ¿Por qué las invisibilizan? Y buscando y mirando, me di cuenta que el papel de las mujeres ha sido fundamental en toda nuestra historia. Ellas, sin ellas la independencia no hubiera sido posible. Sin ellas muchos movimientos no hubieran sido posibles. Creo que sin ellas tampoco será posible lograr esta transformación que estamos buscando. Creo que se me fue la imagen. ¿Sí me están oyendo? Sí, te estamos Sí, oyendo. sí, te estamos No, escuchando. Bueno, no hay imagen, pero termino. Lo que quería decir es que me he dado cuenta a lo largo del estudio de la historia que cuando las mujeres se ponen frente a un movimiento, no hay quien lo detenga. Y estoy viendo eso hoy. Estoy viendo mujeres encabezando esta transformación. Aquí hay a 4 mujeres extraordinarias, sabias, y eso es lo que me tiene lleno de esperanza. gracias, Enrique. Y pues por aceptar la invitación también con tanto cariño. A ustedes muchas gracias y espero que continuemos en estas conversaciones con la mayor frecuencia posible. Mil gracias, Enrique, de verdad. Mil gracias por acompañarnos. De Pues verdad. Muchas gracias a Gracias todas a ustedes. todos. Esto ya es más para los asistentes. Hay una pequeña encuesta de satisfacción que nos piden, pues las becas que nos permiten hacer esto. Entonces les agradecemos si la llenan. Eso nos ayuda un montón. De nuevo, muchas gracias a todos y bueno, buenas noches. Queda grabada, les mando el link después también. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bonito. Chao. Chao. Bien. Chao, gracias. Fue un placer. Gracias. Gracias a todas. Bueno, Gracias. chao. Gracias. Chao.